Bueno, una de las chicas me pregunta eso, ¿qué pasa si la PPD es falsamente positiva? Es raro que sea falsamente positiva. En general, la PPD tiene problemas cuando es negativa porque puede ser que no haya sido bien colocada, que no haya sido bien puesta. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que ver es o repetirla, porque puede ser que tenga, gracias papi, o que tenga, por eso que haya sido mal administrada, que es lo más frecuentemente que pasa, o que a lo mejor el material que usaron está vencido, o sea que lo más frecuente es que sea falsamente negativa y no positiva. Pienso que puede ser positiva falsamente si al paciente le da una reacción tipo alérgica o ha sido traumática la colocación, que es rarísimo eso. Pero PPD no puede hacer cualquier enfermero, sino que tiene que estar adiestrado tanto en la colocación, cuando se lo hace, cuando se lo realiza, como también en la lectura, que es a las 48-72 horas, debe leerse la PPD y se mide en centímetros. Bueno, y después me hicieron otra pregunta, pero no me acuerdo cuál era. Uno de los chicos me preguntó, hablando de los tejidos, a ver, ¿quién quiere acotar algo más? Otro de los chicos me preguntó, por ejemplo, en el caso de una artritis séptica, ¿en qué caso se sospecha tuberculosis y cómo llega la tuberculosis a esa articulación? Ustedes saben que la tuberculosis se adquiere por vía aérea, entonces para llegar a una articulación tuvo que pasar por vía hematógena. De hecho, se pueden hacer hemocultivos para tuberculosis, también demoran los resultados de estos mismos y no vamos a esperar un hemocultivo de tuberculosis para que crezca, para hacer un tratamiento, pero se pueden pedir, es más difícil, pero se pueden pedir, o cultivos de médula ósea también, cuando se sospecha que ha llegado a la médula ósea la tuberculosis, pero para llegar al cerebro, para llegar a las meninges, para llegar a las articulaciones, tuvo que pasar por vía hematógena. Siempre va a haber un foco parenquimatoso que dio origen a la tuberculosis y que entró por vía inhalada. Entonces, ¿en qué caso un traumatólogo pide cultivo para tuberculosis en un líquido articular? En el caso de que tenga una clínica que pegue con eso, por ejemplo, un cuadro de artritis crónica con características de una artritis infecciosa, que tenga un curso subagudo y que el líquido articular tenga abundantes linfocitos. En ese caso va a sospechar y va a pedir un directo de un cultivo para tuberculosis. Lo mismo pasa con la tuberculosis meningia. La meningitis tuberculosa se presenta en forma muy diferente a una meningitis bacteriana de la que ustedes ya han leído o han visto. La sospecha clínica, como yo les dije, es lo primero. Y en base a esa sospecha clínica se piden estudios diagnósticos. Por eso me decían, el muchacho que me hacía la pregunta, es raro que un traumatólogo pida, no. Va a ser un cultivo para tuberculosis y un directo para tuberculosis cuando tiene una sospecha. Lo mismo pasa a nivel de una biopsia de riñón, y lo mismo pasa con la meningitis tuberculosa, que tiene un cuadro típico específico y eso hace que el médico que está a cargo lo sospeche. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, de tuberculosis? Así cerramos. Virginia, ¿yo te puedo hacer una consulta? Sí. En el caso, en sí no sé cuánto dura si yo le llevo la muestra de esputo al laboratorio. Es bastante rápido para que me digan si ven el vasito o no. Sí, la vaciloscopía directa es rápida, o sea, Claro. el bioquímico saca un poquitito del esputo, colorea en un portaobjeto, como ustedes ya los conocen, los portaobjetos, lo extiende y lo colorea con el 100 Nielsen. Ellos vieron que tienen, ustedes nunca entraron a los laboratorios, porque ellos tienen unos relojitos. Yo no sé si la coloración son 1 o 2 horas, no lo recuerdo eso. Tienen esos relojitos que se van poniendo para que les salta la alarma, entonces vuelven a ver la coloración, por ejemplo que sean 2 horas, yo creo que es algo así, 2 horas, y ya pueden mirarlo en el microscopio. O sea que eso es rápido. Y lo van a informar en campos, cuántos bacilos hay por campos.
Entonces, una cruz, 2 cruces o 3 cruces, según la cantidad de bacilos por campos que ellos encuentren. Claro, A veces es más difícil, por ejemplo, si el paciente tiene un esputo con sangre, que la sangre se ve de color roja violácea también, entonces por ahí hay mucha sangre y no puede ver bien el bioquímico esos bacilos que son violáceos, por el 100 Nielsen. Entonces te dice el bioquímico, che, me parece que sí, que lo vi, pero justamente no me deja ver bien la sangre. ¿Le podés mandar una muestra que no sea tan con tanta hemóptisis? Y a veces le claro. pedimos la cuenta al paciente. Pero es Pero rápido. en el caso entonces de que yo le pido esa primera muestra de esputo en el primer momento de la consulta con el paciente y ya me lo informan, ¿no es necesaria la de siguiente de las 24 horas en No, ayuna? no, Claro, obvio, por supuesto, claro. más vale. Ojo, yo nunca he visto vaciloscopías positivas falsas, pero en este momento, después se las voy a comentar a la paciente más adelante cuando la cierre. Tengo una paciente que tuve que internar en el Iturraspe, porque donde estoy yo trabajando no se interna más. Tiene unos bacteriológicos de esputo que yo pensaba que tenía pseudomona, porque es una chica que está predispuesta a tener pseudomonas, y le hicieron vaciloscopía, 3 muestras negativas, y mandamos a Rosario, y tiene PCR negativas, y la tuve que reinternar en Rafaela, porque no andaba bien. Entonces se internó en Rafaela, y ahí le hicieron, los perros, Mati, los perros. Le hicieron una vaciloscopía y les dio positiva. Yo casi me muero, porque yo digo, ¿cómo va a ser positiva? Tiene 3 muestras negativas, PCR negativa. Bueno, a veces hay errores en las vaciloscopías. Es raro, pero hay errores también en las vaciloscopías. Muy raro, y en este caso obviamente tuve que consultar y estoy en contacto con la gente de bacteriología que me está explicando por qué ese error, porque es un error. Claro. Bueno, Pero es perfecto. rápido. Bueno, usted la definición de derrame pleural, esto lo tiene en el entorno, me parece, si yo no me equivoco, no sé si lo buscaron. Bueno, derrame pleural es la acumulación de líquido en el espacio pleural. Como saben ustedes, no existe líquido, excepto un poquitito de líquido tipo lubricante en la cavidad pleural, que es una cavidad cerrada, pero hay de 5 a 15 mililitros. Imagínense una jeringa de 10, más o menos. Eso es todo el líquido que existe en la cavidad pleural normalmente. Y es porque es como una especie de lubricante para que esas 2 hojas no queden pegoteadas, nada más que para eso. Bueno, ¿por qué se produce el líquido pleural? Por aumento de la presión hidrostática, la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca, por descenso de la presión oncótica, la hipoalbuminemia, por ejemplo, un síndrome nefrótico con hipoalbuminemia, una desnutrición severa, aumento de la presión negativa de la pleura, por ejemplo, el pulmón se atelectasia por algo, por un tumor endobronquial, por un cuerpo extraño, y esa presión negativa hace que se atraiga el líquido de los vasos y aumenta entonces la producción de líquido a nivel de la pleura. Por aumento de la permeabilidad capilar, infecciones, neoplasias, trastornos de drenaje linfático, linfomas, traumatismo, y paso de líquido desde la cavidad abdominal, defectos diafragmáticos, muchos pacientes por ahí que tienen ascitis, ya sea de origen por cirrosis, hacen derrame pleural no solamente por la hipoalbuminemia, sino también el líquido ascítico pasa a la pleura por algún defecto que tenga el paciente diafragmático y tiene entonces también derrame pleural. Lo mismo pasa en algunos pacientes sépticos de causa abdominal que tienen derrame pleural porque hay pasaje de líquido ascítico purulento hacia la cavidad pleural. Bueno, los líquidos pleurales nosotros, como ustedes saben, los dividimos en 2 grandes grupos, los exudados y los trasudados. Los trasudados son aquellos que se producen o por trastornos hidrostáticos, fundamentalmente, o por hipoalbuminemia, cuáles son la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, la insuficiencia renal crónica, y los exudados son los que se ven cuando hay una neumonía con compromiso pleural, los de la tuberculosis, neoplásicos, las enfermedades del tejido conectivo, las vasculitis.
el hematórax, el quilotórax, que pueden ser lo más frecuente, es traumático, algunos fármacos como la amiodarona, la bromocriptina, algunos fármacos como los que se usan para las leucemias o los linfomas, alguna patología abdominal, el tromboembolismo pulmonar. Estos dan exudados, pero los dividimos en dos grandes grupos para estudiarlos. Bueno, acá tenemos un cuadro con los exudados y los trasudados. Cuando nosotros vemos un paciente, ¿qué tenemos que hacer primero? Un paciente con derrame pleural, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Un buen examen físico. Buen examen físico, ¿y qué más? Puede ser una punción, digamos, de líquido pleural. Antes de la Ecografía. punción pleural, antes de la ecografía. Ver si el paciente no tiene compromiso respiratorio. Muy bien, pero antes de todo eso, está llegando el paciente en silla de rueda, caminando, vemos al paciente, le hacemos el examen físico y ¿qué más? ¿Qué les dije en la clase de tuberculosis y qué les dije en la clase de insuficiencia respiratoria? Parezco una vieja que repite, no me importa, no me interesa. Tenemos que hacer una evaluación clínica inicial de ese paciente con el derrame pleural. La clínica es soberana. En el interrogatorio exhaustivo y el examen físico, chicos, tenemos el 80% de la patología que vamos a diagnosticar. El 80%. Hoy es el Día Internacional de la Salud. Todos los médicos tenemos que saber eso. Interrogatorio y examen físico. Ahí salta el diagnóstico del derrame pleural. Obviamente, con la sospecha clínica, yo voy a pedir estudios diagnósticos, pero básico. Lo que ustedes aprenden en clínica médica, lo que ustedes viven en clínica médica y practican después en clínica médica, les va a dar a ustedes la experiencia para saber cómo abordar a estos pacientes. Si no, estamos fritos, Sin un buen interrogatorio y examen físico, no vamos a poder llegar a un diagnóstico o vamos a demorar, mejor dicho, a un diagnóstico en los pacientes con derrame pleural. Bueno, acá tenemos entonces una larga lista que después vamos a ir viendo. Si quieren, después volvemos a la lista de las causas. Ay, se me quedó. Mati, no puedo pasar. Ahí está, listo. Bueno, diagnóstico. Bueno, acá no me acordaba que estaba esta diapositiva, porque yo les digo, no la hice yo a estas diapositivas. Historia clínica, le preguntamos sobre exposición al tabaco, exposición a asbesto. ¿Dónde está el asbesto? ¿Dónde se encuentra el asbesto? En la construcción puede ser. En la construcción, actualmente no se usa, Gran pero aislante. está, digamos, es un aislante y no se usa habitualmente, pero puede ser que en algunos lugares una persona pueda estar expuesto al asbesto o haya construido su casa hace tiempo atrás y tiene un mesotelioma, por ejemplo, ahora, por culpa de esa exposición al asbesto. Los fármacos que utilizó, como les dije, unas drogas utilizadas para las quimioterapias producen derrame pleural. ¿Qué enfermedades previa? ¿Es un cardiópata? ¿Es un hepatópata? ¿Tuvo tuberculosis? ¿Tuvo una neumonía hace un tiempo atrás? Todo eso, ¿tiene un lupus eritematoso? Todo eso nos sirve para el diagnóstico del derrame pleural. ¿Qué síntomas nos va a dar el derrame pleural? Bueno, nos va a dar disnea, porque esa cantidad de líquido está ocupando un lugar que no tendría por qué estar ahí en esas hojas pleurales. Nos va a dar disnea, que depende de la cantidad del derrame y también de la velocidad con la que se instala. A veces vemos pacientes con derrames pleurales que están euneicos, asintomáticos, porque ese derrame pleural se les instaló despacito. O hay pacientes que por eso que conviven con su derrame pleural y no tienen síntomas porque se fue produciendo despacito y el paciente se fue adaptando a ese líquido en la cavidad pleural. Dolor pleurítico, porque en la pleura parietal hay muchas fibras nerviosas, entonces duele la pleura parietal,
se puede irradiar al hombro o al cuello, y tos seca, tos habitualmente seca, excepto que esté cursando una neumonía con derrame pleural, que va a tener una tos productiva. Pero por el derrame en sí, va a tener irritación pleural y tos seca. En el examen físico, también depende de la cantidad de líquido pleural, porque a veces puede pasar inadvertido si no es mucha cantidad. Podemos encontrar, si es masivo, un emitor asabombado que no se mueve, disminución de las vibraciones vocales, matidez a la percusión, abolición de las vibraciones vocales, directamente un silencio en una zona, roce o soplo pleurítico, que es cuando, en la parte superior del derrame, y se ve cuando se está instalando, cuando recién se instala un derrame pleural, ahí encontramos el soplo pleurítico, que a lo mejor revisamos al paciente el otro día y ya no tiene más ese soplo, porque para que haya un soplo pleurítico tiene que haber menos cantidad de líquido, y esas hojas pleurales todavía están en contacto. Bueno, bueno, imprescindible para el derrame pleural, como ya lo dijeron ante ustedes, placa de tórax. ¿Podemos diagnosticar un derrame pleural sin placa de tórax? ¿Cómo me gusta el pelo? Hermoso. ¿Podemos diagnosticar un derrame pleural sin placa de tórax? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Sí, porque lo estamos auscultando, porque es voluminoso, nos vamos a dar cuenta con la auscultación, pero lo confirmamos con la placa de tórax. ¿La ven bien o justo está mi cara ahí? No, Acá se ve tenemos- bien. Bueno, es entonces una placa de tórax, fíjense que es visible cuando ya hay más de 100 mililitros de líquido, y puede estar libre o encapsulado, depende el tiempo que lleva de evolución. Muchas veces tenemos derrames pleurales encapsulados cuando llevan un tiempo determinado de evolución y no está libre, sino suspendidos. Mira, acá tenemos un derrame pleural masivo, fíjense, casi no arriba, parece que hay un poquito de parénquima, pero es bien masivo ese derrame pleural. Imagínense que este paciente va a estar disneico, va a estar taquipneico. Y en la otra imagen tenemos el loculado, acá, yo se los voy a mostrar acá, este derrame quedó así suspendido en el pulmón, y el contorno de la masa contacta con la pared o pleura, no se puede ver, fíjense que no se puede ver el contorno, está como agarrado de la pleura. ¿Estamos? Profe, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que quede así? Y mínimamente 15 días, como mínimo 15 días. Los que se ponen así son los infecciosos, donde hay mucha fibrina, mucha inflamación y fibrina, entonces quedan así suspendidos. Y nosotros lo intentamos punzar, eso no lo vamos a poder punzar nunca, porque es un líquido que no está libre. A lo mejor con una tomografía se puede punzar, pero a veces tienen que ir directamente a cirugía para que se haga una videotracoscopía y se limpie ese derrame pleural. ¿Estamos? Claro, así lo drenaría sería. Claro. Es la única manera. Es la única manera, porque no... Eso después se va a sobreinfectar de nuevo, eso después se va a quedar así y va a producir una restricción de la mecánica respiratoria. No era tan grande ese, pero si es más grande va a producir una restricción de la mecánica respiratoria. Claro, sí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, acá tenemos formas atípicas de derrame pleural, por ejemplo, acá están las cisuras, fíjense, este derrame está en las cisuras, en las dos cisuras se acumuló líquido, a lo mejor en la placa de tórax no vemos mucho, pero lo vemos así en las cisuras. Y acá también tenemos Eso un se líquido. pueden esperar que resuelvan solos.
Sí, 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 muchos se pueden esperar que resuelvan solos, ya vamos a charlar de eso. Muchos se pueden esperar que resuelvan solos, sí, sí, sí. Bueno, antes de pasar a los métodos de imágenes, ¿qué hacemos con el derrame pleural? Cuéntenme, ¿qué se acuerdan que hacíamos con el derrame pleural? Miren que si no hablan, yo empiezo, los recorro todos ustedes y empiezo a A preguntarles. todos los tenés que punzar, profe. A ver, ¿quién dijo eso? Todos tenemos Yo, que... Carolina. Carolina, Tenés que hacer... ¿a dónde estás, Caro? ¿Estás en vivo y en directo o estás sin cámara? Caro, no, estás... Ahí está medio mal el internet. Ahí me ve. Ahí te veo. Bueno, sí, la premisa, como dijo Carolina, es punzarlos y estudiarlos a todos, por supuesto. Pero si ustedes tienen un paciente que viene con una historia de insuficiencia cardíaca, que abandonó los diuréticos, que lo auscultamos y tiene una FA disparada, que no tiene fiebre, que tiene edemas periféricos, le escuchamos rales crepitantes en la otra base donde no tiene el derrame, le escuchamos algunas sibilancias, algunos roncus y algunos rales subcrepitantes, y nos cuenta y nos muestra, nos saca una bolsa de remedios que no está tomando. ¿Qué piensan ustedes? Que es por su insuficiencia cardíaca. Claro, Claro, que sería entonces, innecesario hacérselo. excepto que justamente yo le hago una plaquita de tórax, la placa de tórax no voy a prescindir nunca de la placa de tórax, necesito hacer una placa de tórax, y si yo veo que es un derrame unilateral, que puede ser derecho, puede ser izquierdo, que no compromete su mecánica respiratoria, empiezo a darle diuréticos, empiezo a frenarle la arritmia y quizás no tengo que punzarlo ese derrame. ¿Estamos? Porque yo voy a saber qué es lo que tiene el paciente. O sea, tiene una patología de base que es la que le está causando el derrame, que lo más común es la Bien. insuficiencia cardíaca y una descompensación de la cirrosis hepática casi siempre. Entonces vas a tener que tratar la patología de base para intentar Por resolverla. supuesto, es una insuficiencia cardíaca descompensada con un derrame pleural que, ¿cómo es ese derrame pleural? ¿Cómo es un trasudado, exactamente, un líquido que no es inflamatorio, entonces no lo punzo, hago el tratamiento y espero. Pero la premisa que ustedes tienen que dejarse en claro es que siempre hay que punzarlos, excepto que sean tan claritos y tan pintados como en este caso. Tienen un paciente con una neumonía aguda de la comunidad, ya vieron neumonía, ¿no es cierto? Con el doctor Maillo. Sí. Es una neumonía aguda de la comunidad, bien típico el cuadro clínico, tiene dolor pleurítico y tiene un poquitito de líquido en la placa de tórax y el infiltrado neumónico. ¿Lo punzan? No. No. Miren, le piden una ecopleura y el ecografista le piden una ecografía pleural para cuantificar ese líquido y el ecografista les dice, miren, no, tiene escaso líquido, tiene un despegue muy chiquitito y se ve la consolidación, porque los ecografistas muchas veces pueden ver la consolidación por ecografía. De hecho, hoy en neumonología, la ecografía y durante el COVID cobró un papel muy, pero muy importante en la visualización de zonas de consolidación por ecografía. Imagínense, durante esta epidemia del COVID había pacientes que no se podían mover de la cama o que estaban en decúbito prono por el tema de la respiración, entonces no se les hacía buenas placas de tórax en el lecho, entonces con ecografía se veía si había infiltrado neumónico o no, y recobró una importancia y aprendimos mucho sobre ecografía pleural. Incluso en enfermedades intersticiales pulmonares se ve que la ecografía ayuda muchas veces a ver cómo están esos tabiques engrosados, si aumentó o no la enfermedad intersticial, puede servir la ecografía. Entonces, le podemos pedir una ecografía pleural y cuantificar lo que el ecografista nos diga, dónde hay más cantidad de líquido para punzarlo, o a lo mejor nos dice, no, mira, es muy poquito el líquido. Bueno, ponemos tratamiento antibiótico. Si es chiquitito el derrame, podemos no punzarlo. Podemos no punzarlo y vemos la evolución. Si el paciente va a evolucionar bien, con una antibiótico terapia adecuada,
a las 48 horas de iniciar el tratamiento antibiótico, 72 como máximo, va a dejar de tener fiebre. Ahora, si el derrame es de leve ya casi moderado, está con 39 grados de temperatura, taquimneico y mal, y le vemos algunos parámetros que nos indican que el paciente está entrando a hacer una sepsis, nunca dejo de punzar un derrame. ¿Entienden? Son estas ocasiones que yo le estoy diciendo, son ocasiones en las que no lo punzamos, pero son contados con los dedos de la mano. Como dijo Carolina, la premisa siempre es punzar el derrame pleural. Eso tiene que quedar a ustedes, y hay situaciones especiales, pero muy especiales, como les estuve diciendo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, en ese caso de un derrame paraneumónico, nosotros lo que hacemos es la punción, más que nada con el objetivo de hacer el diagnóstico etiológico o de prevenir, como decías antes, la tabicación. No. Si se te va a cavitar, ¿cuál se te va a cavitar o se te va a suspender? Se te va a suspender ese que vos lo punzás y tenés un empiema. Ese líquido pleural no tiene que estar ahí. Un empiema no te da un derramecito chiquitito paraneumónico, te da un derrame moderado. El paciente está con fiebre alta desde que vos lo ves, le pones los antibióticos, tenés que punzarlo antes porque vos sospechás que puede tener un empiema. Entonces haces la punción. Aspirás el líquido y antes de saber que ese exudado que vas a recibir va a tener un pH por el piso menos de 6, vos ya le ves las características, lo ves blanco, amarillo, blanco y con un olor que es asqueroso, que nunca más te lo vas a olvidar en la vida. Ese derrame ya va a tubo de drenaje, el mismo día que vos lo diagnosticaste, tubo de drenaje pleural, porque no te lo saca nadie. No sé si les quedó claro. Punzan, y cuando vos, con la misma, vos estás punzando y no estás mirando el techo, estás punzando y estás mirando lo que sacás. De paso vas después llenando los frasquitos, anatomía patológica, laboratorio físico-químico, recuento celular, bacteriológico, baciloscópico, directo cultivo para tuberculosis, y pH. Le mandás la jeringa, que no tenga nada de aire, la tapás con un taponcito a la aguja para que no le entre nada de aire y la llevas hacia el laboratorio para el pH. Pero vos ya vas viendo, vos decís, te das cuenta, nunca más te va a olvidar, van a ver uno y no se van a olvidar más. Son líquidos que uno se da cuenta que son feos y que son empiemas, que es un exudado complicado, como ya lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hacer tratamiento conservador solo si es un derrame chico. Exactamente. Y con etiología ya de base, pero ya si es moderado, por más que tenga insuficiencia, lo punzás. Sí, porque si tiene una insuficiencia cardíaca y es moderado, vos lo podés aliviar al paciente. Lo punzás, confirmás, ya te vas a dar cuenta que es un trasudado, cuando salga el líquido, que salga un líquido amarillito, suavecito, transparente, lo mandás a analizar, confirmás que es un trasudado, incluso le podés dejar a un catéter, sin poner un tubo toras, un catéter para que se evacúe ese derrame y el paciente se sienta mejor. Entonces, la premisa es que siempre lo punzás como dijiste vos, Caro, excepto en situaciones muy especiales. Claro. ¿Seguimos? Sí. Voy a ver, esperen que no puedo pasar la... ¿Por qué no puedo pasar la...? Ahí está. Bueno, tomografía. La tomografía, como dice acá, es más sensible que la radiografía porque tiene una visión mucho más amplia. Detecta derrames de menos cantidad, a veces nos pasa que no lo vemos en la placa y sí aparecen en la tomografía. Se utilizan para los derrames encapsulados, porque por ahí encontramos una etiología asociada, por ejemplo, tiene un cáncer de pulmón y tiene un líquido que hace rato que lo tiene y se encapsuló, que era a lo mejor un derrame serohemático o hemático y se encapsuló. Nos ayuda a detectar patología asociada a nivel parenquimatoso, quizás la causa del derrame la encontramos en una tomografía y no la vimos bien por la placa, porque la placa estaba toda opaca por el derrame.
a veces lo ideal es evacuarlos, un poquito de los derrames, evacuarlos y después pedir la tomografía, porque a veces tanto líquido nos impide ver alguna patología asociada. ¿Estamos? Acá tenemos este derrame que es unilateral, moderado a importante. Fíjense que se ve poquito parénquima, por poquito tejido pulmonar, y hay, fíjense que moderado derrame, engrosamiento pleural derecho. Esto es una imagen de un mesotelioma. Acá está engrosado, fíjense, acá tiene la pleura engrosada. Igualmente, bueno, estas imágenes no son de las más lindas. Acá también miren el engrosamiento que tiene. Es un mesotelioma, vemos calcificaciones, vemos adenomegalias, un montón. No escuché. Bueno. La ecografía pleural. Como les dije antes, la ecografía pleural que la usamos desde hace muchísimos años, nos sirve, por ejemplo, como les dije antes, tengo una neumonía con un derrame paraneumónico, no estoy segura si lo voy a punzar, pido una ecografía para ver la magnitud del mismo, porque cuantifica la cantidad de líquido que hay. Se puede hacer en pacientes que están sometidos a ventilación mecánica invasiva, porque una placa de tórax en estos pacientes hecha en terapia intensiva y con respirador, a veces no nos ayuda mucho cuantificar la cantidad del derrame, pero sí con ecografía lo puedo ver. Y también, si yo veo un derrame y la semiología no me ayuda mucho para ver a dónde lo punzo, le puedo pedir al ecografista, mira, marcame dónde hay más cantidad de líquido, así yo meto la aguja ahí. ¿Estamos? Y el ecografista te marca donde hay más cantidad de líquido, te hace una crucecita en la piel del paciente, entonces vos después vas a meter la aguja donde te hizo la crucecita, obviamente previa esterilización, sin borrar la crucecita del fibrón del ecografista. Ahí nos metemos y hacemos la punción pleural. ¿Alguna pregunta? Ustedes imagínense que la ecografía es un método no invasivo, sencillo, y hay muchos años de experiencia en esto en todos los ecografistas. Que si te dicen que hay líquido, hay líquido. Bueno, acá tenemos qué hacemos con este paciente con derrame pleural. ¿Qué hacemos? Necesitamos tener el diagnóstico etiológico. Toracocentesis a la cabeza. Con la toracocentesis vamos a ver qué tipo de líquido tenemos, como yo les dije antes, las características, vamos a mandar al laboratorio, vamos a mandar a citología, vamos a mandar a investigar. Hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, que el paciente tenga un trastorno severo, pero tiene que ser severo ese trastorno de la coagulación para que se complique. O sea, tener una trombocitopenia severa, por ejemplo, es un paciente con una leucemia que tiene menos de 5.000 plaquetas, que cualquier punción estaría contraindicada en ese paciente, o sea, bien severo, y un trastorno de la coagulación muy severo como para contraindicarle una punción pleural. Hay que sacar una muestra de que más o menos que tenga 20 a 30 mililitros, y ahí tenemos todo lo que le vamos a hacer. La bioquímica, que va a incluir el pH, el estudio de las células, cuántos hematíes tiene, cuántos leucocitos, citología para células neoplásicas, cultivo para gérmenes comunes, bacteriológico, digamos, y baciloscópico con cultivo para tuberculosis, como vimos antes en la clase, y también, si sospechamos tuberculosis, le pedimos ADA, adenosíndiaminasa, que digamos que el ADA en el único líquido donde se ha estudiado y se ha validado es en el líquido pleural, o sea que nos sirve para, justamente ayer una colega del hospital me presentó un paciente que mandamos hoy al Hospital Iturraspe a hacer una endoscopía, y tenía un derrame pleural, y yo le digo, no le hicieron nada, tenía 9 de ADA, que es bajísimo. El paciente tenía un cáncer de pulmón, tenía un ADA bajo. El único líquido en el cual está bien estudiado y validado el ADA es el líquido pleural. A veces en líquidos cefalorraquídeos nos han hecho ADA, pero para hacer un diagnóstico de tuberculosis necesitamos otros puntos, no con un ADA. En cambio, en el líquido pleural, como yo les dije antes en la otra clase, con un típico cuadro clínico de tuberculosis y linfocitos
abundantes más ADA, puedo asumir que el paciente tiene una tuberculosis y empezar el tratamiento en espera de los cultivos. Bueno, acá tenemos un cuadrito que habla, lo voy a chequear porque yo hace rato que no lo leo esto, lo vi hace unos años una sola vez. Los exudados y los trasudados. Los trasudados tienen un pH, acá dice más de 7,20, más de 7,35 en general. Las proteínas del líquido sobre las del plasma es menor a 0,5, la LDH del líquido sobre la del plasma es mayor a 0,6, la LDH del líquido pleural, si es un trasudado, siempre es menor de 200, la glucosa es mayor de 0,40, bastante más de 0,40, se correlaciona con la glucemia que tiene el paciente. Los hematíes que tienen un trasudado son escasos y los leucocitos tienen mucho menos de 10.000 leucocitos seguro, mucho menos de 10.000 leucocitos. Y los exudados, si tiene un pH menor de 7,20, no es solamente un exudado, sino que es un exudado complicado. Las proteínas son mucho más abundantes que 0,5, la LDH también del líquido comparada con la del plasma es mayor de 0,6. La LDH de los exudados generalmente está en 500, 600 y en los exudados complicados más de 1000. La glucosa siempre consumida y los hematíes y leucocitos elevados. Yo haría de exudado, ¿me ven ustedes que tengo la flechita en exudado? Sí, sí. Bueno, haría dos grupos, complicados y no complicados, como ustedes van a encontrar en cualquier libro de neumonología o de clínica médica, complicados y no complicados porque tengo en cuenta cómo es el pH, cómo están las proteínas, cómo está la LDH y cómo está la glucosa. En base a esos puntos, yo decido si mando colocar un tubo de drenaje pleural o no. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Que esto es muy importante. Me voy a servir terma, no vino, no es vino. Terma. Les muestro para que no sé si me ven. Terma, porque yo que me denuncian, no es vino. Sí, te ve. Aunque con unos vinos yo podría hablar de derrame también. Me sirve. Sí, ahora por esta hora es terma, porque es muy temprano. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Importante. Trasudado, exudado, complicado y no complicado. ¿Seguimos? Sí. Bueno, acá tenemos esta a ver, tiene que estar buena. Características del líquido pleural, de los exudados. Si es un derrame miren lo que yo les decía. Fíjense las características de esos líquidos. ¿A usted les parece que un líquido como este, que es la imagen 5 o la imagen 3, se van a ir solitos? No. Estos líquidos necesitan drenaje. Estos líquidos se van a complicar seguro. Un derrame paraneumónico tiene que tener la glucosa mayor a 40, siempre tener en cuenta, porque si es un diabético que tiene 3 gramos de glucemia y tiene 40 o 50 miligramos por decilitro de glucosa en el líquido, es baja. O sea, siempre tener en cuenta la glucosa que tiene el paciente, la glucemia del paciente. El pH va a ser mayor de 7,20, y puede aparecer, en general, el Gram y el cultivo son negativos porque son líquidos paraneumónicos, se producen por inflamación de la pleura y no porque los gérmenes de la neumonía hayan llegado a la pleura. ¿Entendemos, no? No es que las bacterias se metieron en el líquido, en el espacio pleural y dieron una inflamación, no. Por contigüidad, esas hojas pleurales, por esa neumonía, se inflamaron y dieron el líquido, que no es un trasudado, sino que es un exudado, pero lo llamamos paraneumónico porque no tiene gérmenes, siempre el cultivo nos va a dar negativo, siempre el Gram va a ser negativo y las características no son de un exudado complicado. Los líquidos neoplásicos también son exudados, tienen un aspecto ceroso, un aspecto transparente, muchas veces amarillentos, o senohemáticos o hemáticos. Fíjense la imagen 4, ese puede ser un típico
pero típico líquido de neoplásico, tienen muchas veces un infiltrado linfocitario, y en la citología puedo tener la suerte de encontrar células malignas. Es muy difícil hacer un diagnóstico de cáncer de pulmón y del tipo de células con un líquido pleural. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a charlar 2 segunditos de esto. ¿Qué les parece a ustedes? A mí se A me ver. cortó. ¿Se cortó? A mí se me cortó. ¿Puedes repetir? ¿Qué pasa con un líquido que sospechamos cáncer de pulmón y encontramos un líquido que es hemático o seromático y la citología nos viene negativo para células malignas? ¿Puedo decir que ese paciente no tiene un cáncer de pulmón? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O que ese líquido no es culpa del cáncer? Si hay sospecha clínica, creo que tendría que buscar otra forma de descartarlo, digamos. Por supuesto. Muy bien. ¿Quién fue esa chica que habló? Yo, Julieta, A ver, ¿dónde anda Julieta? Que no la veo. acá. Espérate, ¿a dónde andás, Julieta? A ver, hablar. Hola. Pero estás en vivo y en directo, estás tapada con Sí, esas sí, cosas. estoy en vivo y en directo. Qué mal que estoy yo, cada vez soy más vieja. No, no la veo a Julieta, che. Pero bueno. Acá estás, Gutiérrez Julieta, esta sos vos. Bueno, Sí. mi amor, claro, tiene razón Julieta, la clínica soberana, yo tengo la fuerte sospecha, el líquido hemático, digo, va a venir positivo celular neoplásica y vino negativo. No le puedo decir a la familia, no tiene un cáncer de pulmón, no. Es muy difícil encontrar células malignas en el líquido pleural. Peor, la podemos encontrar, sí pueden estar, pero no vamos a saber el nombre y el apellido del tumor de pulmón, porque esto es como hacer un PAP después, un Papa Nicolau, que es ese líquido lo ponen en un portaobjeto, lo estiran y lo observan células. Pero para hacer diagnóstico de cáncer de pulmón, como ya vamos a ver, necesitamos tener tejido, necesitamos tener qué estructura tiene ese tumor de pulmón, para ver qué tipo de tumor es. Así que, por más que haya células malignas, no podemos hacer un diagnóstico del tipo y del estirpe de cáncer de pulmón que tiene el paciente, o cáncer metastásico. Puede ser un adenocarcinoma de colon, por ejemplo, que tiene metástasis pulmonares y pleurales. Bueno, en los exudados tuberculosos tenemos, como dijimos antes, un exudado linfocitario, el ADA alto, la adenosidiaminasa, así se llama el ADA, y podemos encontrar micobacterias, pero como yo les dije antes, es raro encontrar un directo positivo de micobacterias en un líquido pleural. En el hemotórax, bueno, el hematocrito del paciente y el hematocrito, perdón, del líquido pleural, lo relacionamos con el hematocrito del suero y tiene más de un 50% de ese hematocrito que tiene el paciente en suero. El antecedente del traumatismo va a estar seguro en el hemotórax, y en el quilotórax los triglicéridos muy elevados, colesterol del líquido pleural sobre el suero menor del 1, y triglicéridos del líquido pleural sobre el suero menor de 1 también. Bueno, la próxima. A ver qué más. Esperen que no puedo pasar. Bueno, acá me trabé, chicos. ¿Por qué me trabé? Apriete sobre el power y después intente pasar de nuevo, si no. Ah, ahí está. Ay, qué bárbaro. Bueno, tratamiento, dice acá. Bueno, vamos a ver. Yo esto no me acuerdo qué dice. Vamos a leerlo. Neumonía adquirida de la comunidad. Si es una neumonía con un derrame paraneumónico, es una cosa. Pero acuérdense que si tenemos empiema, tenemos que mandarlo a colocación de tubo pleural para evacuación. Y los antibióticos, obviamente. Tratamiento sintomático, si está con mucho dolor. El paciente que tiene derrame pleural y empiema se va a internar, así que puedo elegir, por ejemplo, ampicsulbactam más claritromicina, o puedo elegir levofloxacina endovenosa o ciprofloxacina
Estamos más, o una cefalosporina de tercera, con cobertura gram negativos, una, por ejemplo, puedo darle una ceftriaxona, más claritromicina, pero no se olviden que siempre se queda internado, ese paciente no lo manejo en forma ambulatoria. Bueno, el derrame pleural tuberculoso, como sabemos, como toda tuberculosis, el hemotórax con un tubo de toracostomía y el quilotórax con un drenaje pleural. Con respecto a la tuberculosis, yo les conté que antes la tuberculosis pleural se trataba con menos droga. Fíjense que acá tenemos 2 meses de isoniazida que se pone H, R de rifampicina, Z de piracinamida y E de tambutol, y 4 meses de isoniazida rifampicina. El derrame pleural por tuberculosis, hasta hace unos años, se trataba con 3 drogas, no se usaba el etambutol, porque se consideraba que era una tuberculosis de formas mínimas. Hoy por hoy no existe eso. Se sabe que para que un bacilo de Koch haya llegado a la pleura, ha pasado por el parénquima. Y de hecho, hoy hacemos muchas más tomografías a pacientes con derrames pleurales y con tuberculosis que antes, y a lo mejor en la placa de tórax no le veíamos el foco parenquimatoso, pero en la tomografía sí lo vemos. Entonces, por eso ya no son más consideradas formas, leves de tuberculosis, sino una tuberculosis como toda y se trata como tal. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, no, seguimos. Uy, acá tengo, esto a mí no me gustan todos estos cuadros, pero bueno, vamos a analizarlo, no me gusta para nada. Ya les dije que yo no hice, no es de mi autoría este Power, pero está lindo. A ver, no me gusta para nada esto, pero vamos a chusmearlo, a lo mejor nos termina gustando. Derrame pleural, no es que no me gusta, a mí no me gustan este tipo de cuadros, y ya van a ver que vemos varias clases con estos cuadros, pero bueno, vamos a analizarlo. Derrame pleural. Primero, historia clínica, examen físico, radiología. ¿Le hacemos toracocentesis? ¿Sí o no? Generalmente sí. Generalmente sí, por supuesto, y ahí sabemos si tiene trasudado o exudado. Si es severo, si es el insuficiente cardíaco que está mal, descompensado, y lo vamos a evacuar para aliviar ese paciente. ¿Estamos? ¿Cuándo no hacemos toracocentesis? Fíjense, etiología evidente. Por ejemplo, tiene un cáncer de pulmón y tiene un derrame pleural. Y bueno, tiene un derrame pleural por un cáncer de pulmón. Pero si es abundante, lo vamos a punzar igual para aliviarlo a ese paciente. No se olviden que el paciente va a tener disnea y va a tener una restricción de su mecánica respiratoria. Si el derrame pleural está en las cisuras, como vimos antes, ¿se acuerdan esa placa que vimos que estaban las 2 cisuras? No lo punzamos porque es recontra difícil y porque no es mucha cantidad, y si es derrame pleural mínimo, podemos sacar una plaquita en decúbito lateral y vemos si ese derrame, al acostarlos en decúbito lateral del paciente, no está libre, está libre o suspendido. Con eso nos podemos ayudar. Pero si no tiene mucha cantidad, no le hacemos la punción entonces, que es lo que habíamos comentado antes. Entonces, ¿es un trasudado? Volvemos a decir, es un paciente con una hipoalbuminemia extrema, un síndrome nefrótico que está en anasarca, ascitis, derrame pleural, sin fiebre, y no lo punzamos. ¿Estamos? Tratamos su síndrome nefrótico, excepto que el paciente haga fiebre. Si hace fiebre necesitamos saber si no tiene una contaminación de ese líquido pleural, si no se agarra una neumonía, y más que estos pacientes con síndrome nefrótico son mucho más susceptibles a hacer neumonías. Es un exudado. Entonces, ¿conocemos la etiología? Obviamente que si conocemos la etiología y es significativo, le vamos a poner un tubo de drenaje, o aunque sea un perfus con un catéter, estamos para evacuarlo, pero si tenemos la duda, tubo de drenaje, porque sabemos que no se va a tapar ese tubo de drenaje con ese pasaje del exudado. A veces se tapan los tubos cuando el líquido es muy espeso. Bueno, y si no conocemos la etiología, le podemos pedir una tomografía al paciente
Si sospechamos fuertemente una tuberculosis, porque es un paciente joven, que la tuberculosis se puede manifestar más fácilmente con derrame pleural en los pacientes jóvenes o adolescentes. ¿Qué es eso? En los pacientes jóvenes o adolescentes vamos a sospechar entonces tuberculosis, y es importante, antes de evacuar ese derrame pleural, hacer una biopsia de pleura parietal, porque ahí, como yo les dije antes, en el líquido pleural no vamos a encontrar el bacilo de Koch, pero sí en la biopsia de pleura parietal podemos encontrar una histología que nos ayude muchísimo, que son las células multinucleadas, la necrosis gaseosa, incluso la presencia de bacilos en esa pleura parietal. Entonces, si queremos hacer una biopsia de pleura parietal, ¿ustedes escucharon alguna vez hablar de esto? Biopsia de Sí, pleura cuando parietal. vimos tuberculosis. Ah, ¿ya vieron tuberculosis? ¿Con quién En vieron tutoría, en tuberculosis? tutoría. ¿Quién les enseñó tuberculosis? Que ya saben todos ustedes. ¿Quién les enseñó? A Vaca tenemos nosotros. Bueno, la doctora Vaca, por supuesto. O sea que, bueno, pero lo vamos a refrescar, no me importa. Ella va a estar contenta. La biopsia de pleura parietal la hacemos con aguja de Coppes o de Abrams, y es una agujita, no sé si se la mostró, que es un cilindrito, es más ancha que una aguja común, que tiene 2 piquitos en la punta. Esos piquitos hacen que yo entro la aguja, y cuando saco, dentro de esos piquitos que tiene la aguja, se mete el tejido. Y ese tejido, después, ¿qué hago con ese tejido? Con otra agujita chiquitita, finita, de inyección, de inyectables o de endovenoso, saco los choricitos y los pongo en los tubos en los portaobjetos. Y eso lo mando a hacer una biopsia. Así se hace la biopsia de pleura parietal. A veces tengo que hacerle un puntito al paciente, porque para meter la aguja de Coppes o de Abramson tengo que hacer una pequeña incisión en la piel. A pesar de que tiene filo, no pasa por la piel, y para que el paciente no le duela, le pongo anestesia, hago un pequeño cortecito en la piel y meto la aguja. Hemos hecho muchísimos diagnósticos de tuberculosis pleural con biopsia de pleura parietal. Y eso se manda a citología, a directo y cultivo para tuberculosis. Eso. Y después puedo evacuarlo al derrame. Después lo evacúo para si lo quiero aliviar al paciente. Pero si voy a hacer una biopsia de pleura parietal, tengo que tener líquido, porque si no le produzco un neumotórax al paciente con semejante aguja. Necesito tener el espacio pleural, no lo puedo hacer con las 2 pleuras pegaditas, porque esa aguja me va a provocar un neumotórax, voy a romperle el pulmón y le voy a hacer un neumotórax. Entonces tengo que tener adentro. Y también le puedo hacer un neumotórax sin querer con la aguja de Coppes y de Abramson, con líquido pleural también. O sea, sin querer, no fue a propósito, pero tengo mucha más posibilidad de hacer neumotórax si no tengo líquido pleural. Bueno, es un paciente mayor de 40 años que tiene un derrame pleural masivo y el líquido que saco es serohemático. Puedo directamente, si yo sospecho una atipía, decir, no lo voy a punzar, lo voy a mandar al cirujano que le haga una videotoracoscopía. Es un paciente que viene hace rato, perdiendo peso, tabaquista, o le hago una punción pleural y encuentro que es un exudado serohemático, no viene nada en los cultivos, y bueno, le pido al cirujano que le haga una videotoracoscopía, que es una cirugía como la que hacen de vesícula, pero en el tórax, con 3 trócares se introducen en el tórax, en el espacio pleural, y ahí sacan líquido pleural, y incluso el cirujano ve dónde toma las biopsias, porque se sospecha una atipía, ve lesiones que normalmente no tienen por qué estar en la cavidad pleural. Y a ver este otro punto que no lo veo. Si tengo un paciente con una tomografía que tiene una masa, una telectasia, bueno, ahí también puedo, aparte a lo mejor de hacer la punción pleural, puedo hacer una endoscopía, y a lo mejor tengo la suerte de encontrar un tumor maligno que esté invadiendo un bronquio, o que haya crecido en un bronquio, que se extienda tanto que dé también compromiso de las hojas pleurales. Bueno, está lindo el cuadrito, después del análisis les digo que está lindo.
A ver, vamos a seguir. Esperen, así me dijeron ustedes que era así y así. Uy, no pasa. A ver, chicos, ¿por qué no pasa esto? ¿Será la epístola 1? ¿No habrá terminado? No, pero a ver si pasa. Sí, tiene que haber terminado, pero me parece que había otra. No, estoy confundida. Bueno, terminó entonces. Bueno, ahora voy a dejar de compartir, así los veo un poco a ustedes. Ahí está, porque si no me aburro. Dudas, preguntas. Eso